pues sintonía de meternos, de zambullirnos entre libros directamente con nuestra colaboradora Marta González Peláez. Nos vamos hasta Madrid para decirle buenos días, Marta. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal llevas el día? Pues muy bien, la verdad, ya sabes que los miércoles me gusta mucho porque tengo este ratito contigo y eso me encanta. Bueno, pues para nosotros es un placer también que accedas a hacer este espacio en el que hablamos de literatura y hoy nos vamos a meter en la obra literaria más antigua de la humanidad. Pero antes le vamos a hacer un pequeño, recordatorio o un pequeño homenaje a quién, a Oscar Wilde, ¿no? A Oscar Wilde, y es que hoy tenemos una efeméride súper especial, ya que el 30 de noviembre de 1900 fue la muerte de este grandísimo artista. Y es que aunque nos pueda caer mejor o peor, porque la verdad es que era un personaje completamente excéntrico, él tiene innegable la importancia que tuvo no solo en literatura. O sea, es lo que hoy llamaríamos un influencer y tocó la cultura pop de su momento. Me explico. Un influencer, te tengo que decir que hoy también se celebra el día precisamente internacional, es el día del influencer. Anda, mira. ¿Has visto? Pues, seguramente no sea así, pero yo desde hoy he decidido que voy a pensar que es por él. Pues vale, podría haber sido un gran influencer, ¿no? Sí, y es que, él era hijo de una familia adinerada y tal, su madre escribía mucho, escribía en el periódico, escribía con seudónimo, claro. Y pues él heredó todo eso y su obra desde el principio fue bastante diferente a la del momento. Él representa muy bien el carácter victoriano, esa decadencia, esa depresión que había en ese momento. Y bueno, todo el mundo conoce, aunque sea de oída, su obra más famosa, que es el retrato de Dorian Gray. De la que hemos hablado en alguna ocasión aquí, ¿verdad? Sí, es que este hombre lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿verdad? De hecho, lo que te decía de su comportamiento excéntrico, te sonará quizá cuando hablamos de Polidori, de William Polidori, y el cambio del vampiro de algo siniestro a un personaje pervertido, sexualizado. Y es que Polidori era el médico de Oscar Wilde y se basó en él para escribir esa primera historia del vampiro erótico. Madre mía, pues menuda figura. Además, fuera de la literatura ya también tuvo muchísima importancia porque no se sabe con seguridad si sí o si no, pero el caso es que se convirtió en un representante de la bisexualidad, de que se le acusó en varias ocasiones de haber mantenido relaciones con hombres e incluso fue condenado por ello. Fíjate la época en la que se vivía, ¿verdad? Él nacía en 1856, Oscar Wilde. Hoy, le hacemos un pequeño homenaje, hablando de él, porque fallecía tal día como hoy, de 1900, hace 122 años. 122 añitos. Es un... No tuviera su retrato, estaba pensando. También es verdad, ¿eh? Un poquito de miedo me daría también. Sí. Pero vamos, me daba miedo incluso cuando tenía una edad humana normal, ¿eh? Pues... que era telita este hombre. Bueno, ¿qué te parece si nos centramos en el guión y nos vamos directamente? Ya nos comentaste la pasada semana que además íbamos a estar hablando, nos ibas a comentar algo sobre la obra literaria más antigua de la humanidad, una obra que data, pues tiene más de 4.000 años. Más de 4.000 años, y además te voy adelantando que tiene algo en común con Oscar Wilde. ¿En serio? Oye, pues eso no está por aquí. Ah, vale, sí, ya sé por dónde vas, ¿verdad? Sí. Hablamos de bisexualidad y eso es algo que iremos desgranando poquito a poco a lo largo de esta intervención. Eso es, ha sido casualidad, cuando pensamos en el tema no nos habíamos fijado que hoy era el aniversario de la muerte de Oscar Wilde, pero mira, hoy vamos a tocar el tema de la bisexualidad en literatura también. Pues también. Vamos con ese escrito. Una obra, como decimos, que tiene más de 4.000 años. Más de 4.000 años, exactamente. No digo una fecha más exacta porque es que es muy complicado, teniendo en cuenta que es uno de los primeros textos que se encuentran en el mundo, pues no se sabe si es el más antiguo o hay uno más antiguo que todavía no se ha descubierto, o lo que sea. El caso es que sí se sabe que viene de historias anteriores, así que la historia por lo menos tiene 4.500 años, pero los fragmentos más antiguos del poema datan, pues eso, más o menos del 2000, 2.500 antes de Cristo. Por aquel entonces ya existía la escritura, pero era algo muy básico, se utilizaba para las cuentas, para los cálculos, los comercios, se hacía una especie de facturas. Entonces,
Este es un gran cambio encontrar una obra literaria, aunque en Egipto se estaba desarrollando también de una forma paralela, pero hoy no estamos hablando de Egipto. No, hoy no. Vale, para entender un poquito todo, también hay que entender un poco el momento histórico en el que ocurre todo esto. No voy a dar una clase de historia, lo prometo, vaya a ser rápida. Vale. Pero por lo menos saber dónde nos movemos. Mesopotamia en ese momento no es un país como podría ser Egipto o como nosotros podemos pensar hoy en día. Es un territorio que tiene pues cierto parecido cultural, ya que los unen los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, pero está compuesto de un montón de ciudades-estado independientes. Y dentro de esas ciudades independientes hay distintas culturas. Están los acadios, están los sumerios. Siempre van a estar de guerras entre ellos para ver quién intenta gobernarlos a todos, como el Señor de los Anillos, pero siempre van a estar cambiando de acadios a sumerios, de sumerios a acadios. Y en ese momento es cuando transcurre todo esto. Vale, nos hemos situado ya un poquito. Y el caso es que fue precisamente todo este momento convulso y tal lo que propició que se desarrollara la escritura antes que en otros sitios. Porque si tú eres un comerciante y tienes que ir de una ciudad a otra, ya necesitas algún registro de qué es lo que llevas, qué es lo que vendes, qué es lo que traes, porque muchas veces vendes productos que no son tuyos, sino que tú simplemente eres el mercader. Entonces, es precisamente esta amalgama política lo que provoca que se desarrolle la escritura y luego la literatura. Nos hemos situado en la época en la que fue escrita esta obra, la más antigua de la humanidad, hace más de 4.000 años, aunque ya nos has dicho que unos 4.500 igual también podía estar por ahí. ¿Y cómo se encontró y tradujo? Porque no sé si se escribía en papel o en tablillas o en qué se escribía. Pues en esa época se escribía en lo que tenían a mano en el desierto, que era barro. Se escribía en arcilla. ¿Qué dices? O sea, como unas placas, ¿no? De arcilla. Sí, se hacían una especie de tarjetas de arcilla. Ajá. Y en ellas se hacían incisiones con un palito triangular. Vale. Es súper bonito de ver. O sea, yo recomiendo a la gente que busque en Google o donde sea escritura cuneiforme, que es como se llama, porque es muy, no graciosa, sino que es muy curiosa. Muy distinta a la nuestra, muy curiosa de ver. Vale. Y el caso es que, como hay muchas versiones de esta historia, porque era cultura popular, cada uno escribía la suya y tal, se considera que la primera versión completa de la historia se produjo 1000 años después y se encontró en una de las bibliotecas de Nínive, que quedó destruida y siglos después fue excavada por los británicos. Pero eso ya fue ayer, o sea, fue en el 19-20 ya. Bueno, sí. Siglos finales del 19, principios del 20. Tienes razón, no hace tanto. Por eso, o sea, y desde entonces pues se estuvieron traduciendo. Y a día de hoy, como se siguen encontrando tablillas de forma esporádica en distintas partes del mundo, a día de hoy se sigue actualizando el poema, que sigue incompleto. Madre mía, o sea, se siguen encontrando tablillas, pero ¿por dónde? Pues en las distintas excavaciones de las ciudades de Uruk. Como ya te digo que era un cuento popular por allí, o sea, pues como aquí, como las leyendas griegas en el Mediterráneo, sí, o como en España pueden haber sido los cuentos que teníamos, pues ahí todos lo contaban, todos tenían su versión. Entonces difieren pequeñas cosas, pero la historia general sigue siendo la misma. Entonces, según se van encontrando, pues es interesante sobre todo cuando se encuentra una parte que aún no ha sido encontrada. Bueno, pues estamos hablando del poema de Gilgamesh, Gaimes, o no sé cómo se dice, dímelo tú. Mira, yo tampoco sé acadio, yo le llamo Gilgamesh, pero no sé seguro que lo estoy diciendo bien. Vale, Gilgamesh es la obra literaria más antigua de la humanidad. ¿Y de qué va esta obra? Pues mira, tiene un componente mitológico y un componente real, casi todo es mitológico. Vale. Pero como siempre, cuando se escribe sobre una figura histórica, pues al final se acaba exagerando un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que al final se crea la leyenda. Y es que Gilgamesh sí que existió, fue un rey de la ciudad de Uruk. Pero es muy probable que todo lo que voy a contar a partir de aquí ya no sea verdad. Vale, lo único cierto que sabemos es que existió. Exacto. Vale. Entonces, Gilgamesh era un hombre prodigioso, el más fuerte, el más rápido, el más listo, el más todo, pero también era un poco, con perdón, cabrón. Vale. O sea, maltrataba a su pueblo,
agredía a sus mujeres, o sea, tenía a todo el mundo hasta el higo. Bueno, un poco te has quedado corta entonces, ¿eh? Sí, pero es que estamos en la radio, entonces me da como... Ya, pero para estar en la radio has soltado la palabra. Ya. Bueno, venga, sigue. Entonces, ¿por dónde iba? Así, el pueblo, cansado de él, pidió a los dioses que hicieran algo, porque este hombre era un tirano. Y los dioses dijeron, vale, vamos a mandar una bestia humana que esté a su altura y se pueda enfrentar con él. Uh-huh. Y mandan a Enkidu, que es una bestia que, bueno, después de estar 12 días ahí con una mujer, nadie que te pegó, se acaba convirtiendo en hombre. Ah, vale. Es que en esta historia tiene mucho que ver el tema sexual, ya hablaremos de eso. Vale. Entonces, cuando Enkidu se encuentra con Gilgamesh, tienen una batalla epiquísima y acaban haciéndose amigos, porque es como, estás a mi altura, me caes bien. Y se hacen amiguísimos. Y entonces Gilgamesh lía a Enkidu y para irse de aventuras y se van al bosque de los dioses a talar árboles. Uh-huh. Y allí, pues, el guardián del bosque pues no le gusta lo que están haciendo, se enfrenta a ellos y acaban matándolo. Lo que provoca la ira de los dioses y que acaben castigando a Enkidu, pobrecito mío, que había ido ahí bajo presión del otro, y lo condenan a muerte a una enfermedad que vaya acabando con él. Uh-huh. Bueno, pues desde luego sí que era un tirano y tiene mucho de, bueno, fantasía y mitología, ¿no?, de la época. Sí, sí. Y luego viene la segunda parte, porque esa sería como la primera parte, en la que Gilgamesh, que está muy triste por la muerte por la futura muerte de su amigo Enkidu, emprende su propio viaje personal para buscar la inmortalidad para su amigo. Y se va a buscar a unos hombres, a una pareja que vivió antes del diluvio. Uh-huh. Esperamos, va a volver con las manos vacías y la moraleja. Porque todas estas historias tienen moraleja, es que la inmortalidad es cosa de dioses. Vale. Bueno, pues historia que, bueno, pues es la más antigua del mundo, es la obra literaria más antigua del mundo, este poema de Gilgamesh, y que podría tener, ¿por qué es tan importante? ¿Tiene influencia en otras obras? Pues puede que ya hayas notado algunas en el argumento que te he contado. Si te fijas, la Odisea de Homero tiene muchísimo que ver con la parte del viaje, de luego el regreso, incluso a nivel artístico, los estudiosos consideran que tienen muchas similitudes en cuanto a la construcción poética. Uh-huh. Pero es que... dime. No, te escucho. Pero es que incluso los temas, el tema del diluvio y todo lo que tiene que ver con eso, tiene muchísimas referencias también posteriores en la Biblia. Entonces, no es que este texto haya sido copiado por los griegos y por los que escribieron la Biblia, sino que tenemos que tener en cuenta que todos se desarrollan en el mismo lugar y beben de la misma cultura. Entonces, las mismas leyendas que se desarrollan en el poema de Gilgamesh se van a desarrollar posteriormente en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y bueno, hablábamos antes que tenía algo que ver también y una similitud ahí con Oscar Wilde, y es que hablamos de esa bisexualidad, porque hace posibles referencias sobre este tema, ¿no? Hay mucho debate al respecto, pero bueno, es que en general en historia y en literatura, cada vez que aparece algo homosexual, bisexual o algo así, siempre hay mucho debate, porque hasta que no esté 100% seguro, la comunidad no suele aceptarlo. Uh-huh. Pero es cierto que es un debate que sigue abierto hoy en día. Y es que hay que tener en cuenta que en las sociedades antiguas, la griega, la romana, la mesopotámica, el sexo y la identidad sexual no era tan estricto como ahora. Las relaciones entre hombres y las relaciones entre mujeres existían. Uh-huh. Y no por ello esas personas eran consideradas ni homosexuales ni bisexuales. O sea, era algo bastante normal. Es verdad. Entonces, en este poema, claro, lo difícil es traducirlo porque estamos hablando de una lengua muerta. Entonces, hay gente que se niega a traducirlo así, pero sí que hay traducciones que parecen indicar que ambos personajes, tanto Enkidu como Gilgamesh, eran homosexuales, y de hecho que ellos no eran amigos, sino que eran amantes. Uh-huh. Hay una escena, concretamente, que se traduce que Gilgamesh acaricia a Enkidu como se acaricia a una mujer, a una esposa. Uh-huh. Y no sé tú, pero a mí eso me da que pensar que pues no le estaba haciendo trenzas.
Bueno, es una forma de llamarlo también. Bueno, es cierto, sí que a lo largo de la historia lo de la bisexualidad, homosexualidad y demás, sí que lo sabemos que existió, así que tampoco es algo como para decir, oh, Dios mío, en la época, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace más de 4.000 años y bueno, pues hace muchísimo tiempo también de esto, ¿eh? Claro, pero es algo muy importante porque es que a día de hoy sigue habiendo gente que sigue pensando que esto de la homosexualidad y tal es algo moderno, una moda actual, y es como que mira, que ha existido siempre. Es que si fuera así, en películas épicas de la historia, tú sabes que hay muchas películas donde se hace referencia precisamente a esa homosexualidad o bisexualidad. Sí, pero a mí eso me molesta mucho porque normalmente dejan que la homosexualidad o la bisexualidad la mantengan los villanos. Luego pasa como Aquiles y Patroclo, que no, que son primos. Es En la verdad. historia real no son primos. Tienen una relación de maestro-alumno amante que se llevaba mucho en Grecia. O sea, solían ser relaciones homosexuales entre un hombre maduro y un hombre joven. Es verdad. Y no, en la serie son primos. Pero luego cuando el homosexual es el villano de rasgos arábigos, ahí sí que lo dejan. Entonces, cuidadito con el cine que no está tan avanzado como nos pensamos. Bueno, siguiendo con la obra más antigua de la humanidad, esta obra literaria, nos recomiendas precisamente el poema de Gilgamesh, que está traducido además. Recomiendo porque claro, al ser una obra tan antigua hay muchísimas traducciones, pero yo quiero recomendar en concreto la traducción de Rafael Jiménez Zamudio, de Ediciones Cátedra, porque la traduce directamente del acadio en lugar de traducirla del inglés o del francés como otras. O sea, la traduce directamente de la lengua original. O por lo menos de la lengua que nos ha llegado, porque puede que el poema original no sabemos si estaba escrito en acadio, en sumerio, porque luego ellos se fueron haciendo ediciones a sí mismos en la antigüedad, pero por lo menos lo traduce de la época. Bueno, pues ahí queda esa recomendación, ese poema de Gilgamesh, la traducción de Rafael Jiménez Zamudio, que además, edición de cátedra que podemos encontrar, ¿no? Supongo. Sí, es fácil de encontrar, está en cualquier librería, incluso en librerías online. Y lo interesante también es que tiene, para quien le interese, aparte de la traducción, un montón de anotaciones históricas para entender precisamente todas esas referencias. Vale. Bueno, pues ahí queda esa recomendación y bueno, pues eso de lo que hemos hablado y que hemos tocado, la obra literaria más antigua de la humanidad, que si no la conocías o la habías oído siquiera, se llama El poema de Gilgamesh, y que si te apetece y quieres echarle un vistazo, tienes la traducción de Jiménez Zamudio, que es la que nos recomiendas para poder saber pues de qué iba esa primera obra, ¿no? La que se tiene constancia de la más antigua. Oye, el próximo programa vamos a tocar por fin esos géneros literarios, pero nos vamos a centrar en uno. Sí, me dijiste que querías que te hablara de géneros literarios y yo, obediente, para el próximo programa me he preparado en la novela histórica, que al fin y al cabo es la que más me toca. Vale, sí, de la que se te da bastante bien. Bueno, un poquito todo. Marta González Peláez, Los muertos siempre sonríen, esa es tu novela, pero quiero decirte que dentro de un ratito voy a tener también pues alguien que comparte la misma afición, que es escribir. Publica además su primera novela y te estoy hablando de que voy a tener a Lara Pérez. Ella es, publica su primera novela, se llama Tu vida en mi caja. Así que no sé, si quieres lanzarle un mensaje, ya que es novel en esto. Quiero lanzarle una felicitación porque he visto su obra por redes y tal y me parece súper interesante. Es una portada muy bonita, la sinopsis es muy bonita. No la he leído todavía, pero vamos, me parece que está haciendo un gran trabajo. Bueno, pues entonces le deseamos toda la suerte del mundo a Lara Pérez, que la vamos a tener también con nosotros y va a hablar precisamente de esa primera novela que ha escrito. Y bueno, pues para mí también te digo, Marta, que es un placer haberte tenido con nosotros una semana más. La semana que viene, bueno, pues nos hablarás de esos géneros literarios y hablaremos de novela histórica. Pero eso ya será la semana que viene, ¿no? O espera, la semana... Ah, sí, como hay tanto día festivo, digo, espérate a ver si no te voy a poder tener. Sí, es miércoles y tú trabajas. Miércoles 7 de diciembre, aquí estaré. Gracias, Lara. Laura la tengo conmigo. Gracias, Marta. ¿Qué tal por Madrid, por cierto? Ah, pues muy bien, la verdad. Ya por fin empieza a hacer fresquito. Te conté que mi gato había estado malito. Ah, sí. ¿Qué tal está? Pues le tengo aquí en cuidados.
ya se va, ya por lo menos come. Está más ñoñete. Bueno, me alegro de eso. Tengo que decirte que el frío también ha llegado a Elche ya, por fin. Me alegro, porque estuve allí la semana pasada y bueno, me llevé el abrigo de adorno. Ya te lo digo. Bueno, Marta, gracias, como siempre, una semana más por estar con nosotros y, bueno, pues estar entre libros. A ti, Rosa, muchas gracias y saludos a Lara. De tu parte, hasta luego. Hasta luego.